Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Tiempo de Salud, un cordial saludo, una bienvenida hoy miércoles 21 de enero y sigue avanzando el mes de enero del 2026. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que están sintonizados desde muy temprano en los 11:40 Radio Esperanza en su programa Tiempo de Salud. Y a esta hora le damos la bienvenida al doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. También un cordial saludo a Amarilis y unos muy buenos días a cada persona, a cada oyente que, como es costumbre, todos los días están en la sintonía, no solamente en el programa Tiempo de Salud, en casi toda la emisión de la emisora Radio Esperanza. Hay personas que madrugan a escuchar la emisora, así que un gloria a Dios por todas estas personas. Les animamos a que escuchen el programa 6:30 AM de lunes a viernes, donde explicamos la mayoría de las enfermedades que aquejan al ser humano, pero inicialmente siempre estamos tocando un pasaje de las Escrituras. Continuemos con el libro de los Proverbios, Amarilis. Efectivamente, doctor Montenegro, en el libro Proverbios, capítulo 21, versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 21, 5, doctor Montenegro. Amén. Continuamos con los Proverbios, Amarilis. Hoy vamos a analizar el Proverbio 21, 5. Donde hay un contraste entre una persona que planifica, que es diligente, y alguien que se apresura. Hay un contraste entonces entre la diligencia y la prisa. La persona que es diligente planifica, el que es alocado es impulsivo. La persona diligente es constante, el que se apresura improvisa. La persona diligente tiene visión a largo plazo. El que va de afán, gratificación inmediata, quiere ver resultados inmediatos. Persona diligente tiene orden. Persona que anda deprisa tiene caos. Y por último, todo esto trae como consecuencia que el diligente va a tener una abundancia estable y el que se apresura una escasez recurrente. Ahora, la Biblia no condena la rapidez, sino la precipitación sin juicio. Y este proverbio armoniza también con el proverbio 20:21, que dice que la herencia apresurada no prospera. Lucas 14:28 dice, cuando el Señor habla de que cuando alguien calcula una torre, hace un cálculo antes de edificar. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin con paciencia que el comienzo con soberbia. Así que entonces la palabra del Señor valora el proceso fiel y no los atajos. Te damos muchas gracias, Padre maravilloso, por esta palabra, y en el nombre bendito de Jesús de Nazaret te pedimos en esta hora perdón de nuestros pecados. Oramos, Señor,
para que en este día nos des sabiduría, nos estimules a ser diligentes, a pensar primero antes de actuar, a planificar. Señor, que tú nos des la sabiduría para calcular todas las cosas que vamos a hacer de antemano. Fortalécenos, danos la salud, suple para toda necesidad, Padre, y estimúlanos, Padre, a hacer hoy el bien. Como siempre te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema para el día de hoy, doctor Montenegro, adormecimientos u hormigueos. Es correcto, Amarilis. Vamos a hablar hoy de adormecimientos, de hormigueos, sensaciones anormales de la sensibilidad, que corresponde al término médico conocido como parestesia. Parestesia, donde la persona experimenta estos hormigueos, adormecimientos, corrientazos, pinchazos, sensación de quemazón, depresión interna, sensaciones de electricidad, que son, digamos, molestias pues que se perciben por el paciente y que asustan, que pueden corresponder a enfermedades verdaderamente graves, a veces no graves, pero que de todos modos hay que investigar. Estas parestesias pueden ser transitorias o persistentes, pueden estar localizadas en alguna parte específica del cuerpo o pueden ser difusas, pueden ser simétricas, por ejemplo, en las piernas al mismo tiempo o en los brazos, o asimétricas en un solo lado del cuerpo. Miremos entonces los lugares donde se está originando esta parestesia, o sea, por qué a una persona se le duerme la mano, por qué a una persona le da sensación de quemadura en la pierna. Veamos entonces por qué se produce la parestesia. Podría producirse en el mismo nervio, por ejemplo, el nervio mediano, acá en el brazo, en el antebrazo, que es un nervio que va a dar la sensibilidad en una parte de la mano, también la motricidad, y si este nervio es comprimido, pues da el síndrome del túnel del carpo, es un ejemplo. También los nervios se pueden inflamar, se pueden degenerar y producir patologías como la neuropatía diabética. Y ahí también da parestesias, el paciente siente quemadura, por ejemplo, en los pies. O la lesión puede estar en la misma raíz nerviosa, acá en la columna, llamada radiculopatía, caso de la hernia discal, caso de la espondiloartrosis o estrechamiento del canal medular, y el paciente va a presentar estas molestias, o incluso dentro de la misma médula espinal, cuando hay, por ejemplo, un déficit de vitamina B12 o hay un tumor que está comprimiendo la médula, o una enfermedad conocida como esclerosis múltiple o mielopatías cervicales, y el paciente va a experimentar parestesias, además de trastornos de la marcha o alteración de los reflejos. Y también la causa puede estar incluso más profunda en el mismo cerebro, caso por ejemplo de una isquemia cerebral o un verdadero accidente cerebrovascular o un tumor, en fin, enfermedades neurodegenerativas, donde además de las parestesias, el paciente pierde a veces totalmente la sensibilidad o el movimiento de algún miembro, o la dificultad para hablar, o trastornos en la conciencia. Bien, veamos la clasificación clínica de las parestesias. Pueden ser agudas, de minutos a días, casos de ansiedad, por ejemplo, la persona está hiperventilando mucho y hace parestesias. Personas que están con estados de angustia y se les duerme la lengua, la cara, e incluso van a urgencias pensando que es una isquemia. Son casos agudos, y ya los crónicos, que duran más de 3 meses, son a veces causadas estas parestesias por problemas de neuropatías, compresión de nervios, trastornos nutricionales, en fin. Al mismo tiempo también se pueden clasificar por el ritmo. Hay parestesias nocturnas, hay parestesias por el esfuerzo, o sea, dependen del esfuerzo, por la posición. Hay parestesias persistentes, o también podemos clasificarlas por la causa como tal. Y ya entrando en la causa, en la etiología, causas principales, tenemos entonces las neuropatías periféricas, donde está la diabetes, que es un capítulo aparte, es decir, ya haremos un programa especial de neuropatía diabética. Otra causa de neuropatía
periférica que da origen a parestesias es el consumo excesivo crónico de alcohol, o sea que sería una causa tóxica. También enfermedades como el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, fármacos que se usan en quimioterapia y neuropatía por atrapamiento. Todas estas causas, digamos que pueden originar neuropatía periférica. Y hay trastornos osteomusculares como la cervicoartrosis, la lumbociática, el estrechamiento del canal de la médula o contracturas musculares crónicas que también pueden producir parestesias porque comprimen a los nervios. Trastornos osteomusculares, trastornos vasculares, mala circulación. Cuando hay mala circulación, cuando hay microangiopatía o insuficiencia arterial periférica, entonces los nervios que van por los miembros, en las piernas principalmente, no se nutren adecuadamente, no reciben sangre adecuadamente y también se van a generar parestesias. En estos casos hay frialdad de las extremidades y hay palidez. Vemos aquí las causas de estas parestesias. También hay trastornos funcionales y psicoemocionales, ya los había mencionado. La ansiedad crónica, una persona con un estado de angustia, de un temor crónico, una persona con un estrés prolongado, con una pena moral, con un duelo no resuelto, puede también estar presentando con cierta frecuencia estas parestesias. Y bueno, antes de hablar de las causas nutricionales, también hay parestesias nocturnas que empeoran en la noche y que sugieren la neuropatía periférica, deficiencia de magnesio, de calcio, la compresión nerviosa por postura, caso típico del túnel del carpo, y el componente emocional subyacente. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy, las parestesias, y analizar los déficits de vitamina B12, tiamina, vitamina B6, ácido fólico y magnesio. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Después de estos mensajes publicitarios continuamos con el tema de hoy, adormecimientos u hormigueos. Continuamos con el tema de hoy, las parestesias, los hormigueos, los adormecimientos, entumecimientos. Bueno, también la deficiencia de vitaminas, de algunos minerales, pueden, digamos, que ser causa de que una persona tenga estas molestias. Principalmente la vitamina B12. La vitamina B12, cuando hay déficit de vitamina B12, se pueden producir estas molestias, principalmente a nivel distal, o sea, en las piernas, en los antebrazos, en las manos, en los pies. Además que la persona presenta una sensación de caminar sobre algodón, torpeza, inestabilidad, una sensación como de una vibración en las piernas. Son síntomas clínicos de la vitamina B12 cuando está baja, que además también puede haber una anemia que se conoce como anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Hay factores de riesgo que pueden predisponer a una deficiencia de vitamina B12 que ya hemos hablado en programas anteriores, sobre todo en el adulto mayor, en el anciano, personas que sufren de gastritis atrófica, personas que tienen el uso crónico de metformina, que abusan mucho de estos productos para la gastritis, como el esomeprazol, el mismo omeprazol, o cuando hay dietas restrictivas, que la persona consume pocos alimentos de origen animal, pueden conllevar a una deficiencia de vitamina B12. Ya esto lo hemos hablado en programas anteriores. Y entonces aquí vemos que se producen las parestesias. Falta de vitamina B1 o de tiamina. El paciente va a experimentar una sensación como de quemadura en algunas partes del cuerpo. Hay una debilidad en las piernas.
hay un dolor neuropático, una sensación de cansancio, incluso pueden haber síntomas cardiovasculares en un déficit severo de vitamina B1. El contexto típico es un paciente alcohólico que se alimenta mal, con dietas pobres en cereales integrales, y sobre todo si es un adulto mayor frágil, una persona de 70, 80 años que consuma mucho alcohol y que además se alimente mal, pues es más proclive a tener una deficiencia de tiamina que conlleve a estas parestesias. Deficiencia de piridoxina o vitamina B6. Son pacientes con hormigueos, con dolores en las piernas, con hipersensibilidad incluso a veces, o sensación de ardor. En general, esta deficiencia de vitamina B6 se presenta más en personas cuando tienen insuficiencia renal, cuando tienen problemas para la absorción de los alimentos. Vemos la facilidad de pronto de que hagan una deficiencia de piridoxina. O deficiencia de ácido fólico también se puede presentar, que puede incluso simular como si fuese una deficiencia de vitamina B12. Hay también adormecimientos en el cuerpo, mucho cansancio, hay palidez e incluso pueden haber alteraciones cognitivas a nivel del sistema nervioso. Y por último, también el famoso magnesio puede generar parestesias. El famoso magnesio, muy conocido, hay hormigueos, hay también sensación de adormecimiento alrededor de la boca, hay calambres, estados de ansiedad con insomnio, son parestesias que se empeoran más de noche. Recordemos que los pacientes que pueden hacer deficiencias de magnesio son pacientes que consumen muchos diuréticos, pacientes hipertensos que tienen diarreas crónicas, que hacen dietas muy refinadas o que están sometidas a mucho estrés. Aquí tenemos entonces brevemente resumidas las causas nutricionales de las parestesias. La más común, la más frecuente es la B12 y el magnesio. Vamos a la última pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy: las parestesias, hormigueos, adormecimientos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Continuamos con el tema de hoy: los hormigueos, adormecimientos. Bueno, cuando un paciente va a la consulta médica con estos síntomas, ya ha sido estudiado, ya se descartan las deficiencias nutricionales. Un paciente que muchas veces ya va estudiado, que lleva electromiografía, que lleva incluso resonancia magnética de la columna, en fin, paciente que va bien estudiado y no ha mejorado, es un paciente para hacerle homeopatía. Hay remedios que son de gran valiosa ayuda para las parestesias. Uno de ellos es el Hipericum perforato, muy utilizado cuando son parestesias por compromiso neurológico periférico, donde el paciente experimenta sensación de descargas eléctricas, dolores punzantes, donde incluso son parestesias postquirúrgicas, pronto en una cesárea, y quedan los adormecimientos en esa zona o las molestias. Es decir, son nervios hipersensibles. Este es el remedio utilizado. También cuando hay parestesias con muchos hormigueos, con sensación como de insectos, como sensación de sacudidas de movimientos musculares en ciertas partes del cuerpo, lo que se llaman los tic. Ahí tenemos un remedio que se conoce como Agaricus muscarius. Agaricus muscarius, gran medicamento en este tipo de parestesias. Hay otro medicamento homeopático para las parestesias nocturnas. Cuando hay una inquietud extrema de las piernas, con hormigueo, paciente agotado mentalmente, con mucho estrés, ahí el medicamento se llama Zincum metálico. Zincum metálico. Y otro remedio muy utilizado cuando el paciente experimenta mucha inquietud, es decir, no puede estar quieto, se agrava más en la noche, hay mucho estado de temor a la enfermedad, el paciente siente mucha quemazón en las piernas, mucho ardor. Aquí el remedio se llama arsénico albo, también muy eficaz en estos casos.
Cuando son parestesias por compresión, por artrosis a nivel de la columna, donde el paciente se siente mejor con el movimiento y agrava con el reposo, el medicamento es el Rus-Tox. Y cuando hay parestesias crónicas por una degeneración osteoarticular, una artrosis ya avanzada, el medicamento es la calcárea fluórica. Entonces, es muy importante en la historia clínica analizar con detalle el tipo de contexto en que se encuentra el paciente. Cuando son parestesias por estados de angustia, de ansiedad, tenemos gelsemio, tenemos ignatia, tenemos natrum muriático. Y la terapia neural, que también se puede utilizar aquí en forma segmental, muy utilizada por ejemplo en parestesias, debido a compresiones radiculares en la columna o túnel del carpo, también tiene su indicación. Creo que con esto, Marilis, hemos hecho un bosquejo muy resumido de las parestesias, invitando a todos los pacientes a que aparten su cita en los teléfonos mencionados y les deseamos un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia.